todos. Esta es la esperadísima presentación del relanzamiento de Tierra Adentro. Tierra Adentro era una iniciativa correcta, tenía sentido común, cosa que en el México predemocrático, o sea, el de hace unos años y cachito, el México chafa de entonces, no estaba abundando, no abundaba el sentido común. Pero la idea de hacer una colección en la que escribieran autores jóvenes, primer libro o primeros libros, era interesante, con un enorme riesgo, que es una colección, tiene una lógica, que es tú produces libros interesantes, pero tratándose de autores de primer libro, o le das fuerza detrás, lanzamiento, promoción, buena distribución, no crea lo que necesita un autor para sobrevivir en el marasmo del mundo de las letras mexicanas, que necesita un cierto nivel de oxígeno, necesita que sus primeros libros sean leídos por 100, que se los comenten a 1000, que los circulen a 7000, para que los compren 350. Si no creas este primer nivel de oxígeno, los estás condenando al olvido. O sea, era decir, yo publiqué un libro, bueno, y luego, porque los libros tienen una medida, la medida son los lectores, la medida de la realidad es el libro cuando se convierte en algo leído que te rebota como escritor. Entonces, Tierra Adentro era cuando tomamos el control de DG, Fondo Educal, a principios de este año, pues era un desastre. Un desastre. Como diría Herón Proal, yo estudié para sastre y terminé en un desastre. Bueno, eso era un desastre, porque se editaba, pero de repente, oh, sorpresa, encontramos en las bodegas de Educal 114,000 ejemplares de Tierra Adentro. Y tú dices, ¿perdón? ¿114,000 ejemplares? ¿Y de quiénes? ¿Y por qué no encontraron a sus lectores? Regálalos, maldita sea, hombre, dáselos al autor, que se los dé a todos sus primos y a las primas que tienen Toluca, que a su vez se los regale a uno que vive en Chihuahua y a otro que cruzó a nado el río Bravo, que rolen. 114,000 ejemplares embodegados. Mi experiencia con Tierra Adentro era todavía peor. Era una vez alguien de los directores de Tierra Adentro me mandó un paquete de libros, hojeé 10, de los 10 empecé a leer 5, tiré a la basura 2 y leí 3 completos. Y eran muy buenos, muy por encima de los estándares de lo que se estaba escribiendo en esos momentos en México. Alejandro, Vilches, muy buenos. Y entonces le dije al director de Tierra Adentro, pues nos gustaría, estamos trabajando en estos momentos en la preparación de la Feria del Libro del Zócalo, nos gustaría que nos pongas ejemplares a precio barato y que podamos presentarlos. Y bajo una idea vamos buscándoles padrinos, escritores conocidos que los presenten para que jalen la posibilidad de que tengan más lectores. Bueno, dicho y hecho, la Feria del Libro del Zócalo los invitó a los 3 y los libros nunca llegaron. Un escritor en una feria del libro sin un libro es como Robinson Crusoe sin viernes, ¿sí? No hay manera de sobrevivir. Tú eres te tocas, dices yo, ¿no? Y yo estoy aquí y soy lo que cuento. Pues no llegaron los libros. Bueno, cuando tomamos el control, el desastre entonces Víctor se hizo cargo de la dirección de la colección, suspendimos el boletín, no se gasta en papel aquí, constrúyete una revista virtual que empiece a coger textos interesantes, pero sobre todo que cree un magma de intercirculación entre autores jóvenes, que empiecen a leerse, a discutirse, a proponer, que se vayan fogueando. Y por otro lado vamos a relanzar la colección. Nos tomó tiempo, más del que debiera. Pon cara de autocrítica, Víctor.
Pero finalmente, Guadalajara, los 3 primeros libros de los nuevos Tierra Adentro, publicados conjuntamente, Fondo de Cultura, Dirección General de Publicaciones. Desde ahora el fondo se hace cargo de la distribución de los libros y de la promoción y de las entrevistas y de la discusión con los autores y de que salgan a que los oigan ciudades, etcétera, pueblos, posibles lectores. Si uno recorre la feria, el universo es para ponerse a llorar. Si yo fuera autor de la edad de ellos, voy por ahí y la depresión me puede matar. No me levanto. ¿Cómo compito contra eso? Autores con 30 años de estar picando piedra, autores malísimos o buenísimos o geniales o asquerosos, pero consolidados, editoriales pequeñas que aparecen y desaparecen, que no distribuyen. Pero hay chance, porque el talento siempre tiene chance. Digan lo que digan todos los agoreros del pesimismo organizado, el talento siempre tiene chance. No más que hay que abrirle el agujero, hay que abrir el hoyo, hay que dejarlo que respire, hay que darle oxígeno. Nuestra intención es que el libro que publiquemos, y vamos a publicar muchísimos menos de los que se publicaban, es por 2 razones. Primero, es muy bueno, y segundo, porque vamos a apostar por él. Tanto como podamos, dentro de los límites de una editorial que publica como nosotros, hoy Fondo de Cultura, publica 390 libros al año. Estos son 3 más. Y hay que darles vida. Y esta es la razón de esta presentación. Darle vida a 3 autores que hoy los van a conocer, van a oír un poco de sus prosas, van a decidir si se quieren gastar, y luego tienen que ser libros muy baratos. Si a un autor joven lo lanzas con un libro de 189 pesos, más vale que le des una beca al carnicero y el frutero de la esquina de su casa, porque no va a sobrevivir en un mundo como este. Yo creo que nos va a salir bien la movida, pero dependemos del talento de ellos, de sus ganas, de su capacidad crítica para seguir avanzando en el mundo de la letra, de su habilidad para encontrar temas ingeniosos, de su capacidad para escribir cada vez mejor, o cada vez peor, pero con más gracia, caray, también se vale. De ellos dependemos, y queremos jugarla juntos. Y yo soy un pesimista, un optimista patológico, total. Como todo el mundo sabe, un pesimista es alguien que sufre antes, durante y después. Los optimistas patológicos nomás sufrimos después, o sea que nos ahorramos 2 pasos de sufrimiento. Entonces creo que sí nos va a salir bien la movida. Y espero, apuesto. Hoy los vi por primera vez. Fueron bautizados como los enanos de Blancanieves. Víctor fue bautizado como Blancanieves, claro. Y tiran buena vibra. Víctor. Bueno, sí, como contaba Paco, este año sobre todo, digamos, lo más importante era relanzar y hacer una recomposición del programa, manteniendo las cosas que sí han funcionado, sin duda alguna, porque es lo que hablábamos, ¿no? En Tierra Adentro han pasado escritores muy importantes ahora de la literatura mexicana, Alberto Chimal, Cristina Rivera Garza, un montón, ¿no? De los que ahora escriben 40, 50 años y son escritores muy importantes. Sin embargo, la revista y los libros, y eso nos decían los números de ventas, habían perdido muchísimo impulso, ¿no? Entonces lo que nosotros decidimos primero fue una revista impresa, porque la revista impresa, digo, como somos funcionarios públicos también hay que decir estas cosas, ¿no? La revista impresa vendía 15 ejemplares, ¿no? Entonces, pues ni para qué le imprimes, en realidad. Entonces dijimos, ¿por qué no ese? Entonces, lo que hacían era, el 80% del presupuesto de la revista se iba al papel y el 20% a los artistas. Y dijimos, no, ¿por qué no le damos el 100% a los artistas y hacemos una revista electrónica poderosa? Digo, tuvimos suerte, también lo hicimos bien, el equipo que hace la revista de Tierra Adentro. Entonces, en este año hasta ahorita, y eso que empezamos a trabajar el 14 de enero en la revista, el número de visitas a la revista se incrementó al 370% hasta ahorita. Vamos a cerrar como más o menos por cuadruplicado
el éxito de la revista. Pasamos de 8 talleres que se hicieron en Tierra Adentro el año pasado a 23 talleres literarios que hicimos este año, y de 48 presentaciones que hicieron a 150. Entonces, claro, si uno empieza a ahorrar en cosas inútiles, puede hacer, digamos, todas estas cosas que valen mucho más la pena en realidad, y que son la importancia, bueno, son lo más importante para los autores de Tierra Adentro. Entonces esa fue la primera parte, digamos, en la recomposición. Y después vino precisamente la de seleccionar los libros que queríamos publicar este año. Yo lo digo siempre, ¿no? Que en realidad ese año Tierra Adentro publicó 12 libros, 9 los ganadores de los premios y 3 los libros de línea. Pero en realidad es más difícil que te publiquen un libro de línea porque participan más de 700 personas, ¿no? Que eso no ocurre en ninguno de los concursos de Tierra Adentro. Entonces, el trabajo para elegir estos libros fue muy arduo, pero valió la pena definitivamente, ¿no? Por descubrir estas maravillas de la literatura mexicana que yo desconocía, ¿no? Bueno, Acel es la única que había leído antes, pero en general, digamos, era descubrir un panorama literario muy, muy amplio y descubrir eso, ¿no? Que había muchos autores mexicanos jóvenes de valía. Después, digamos, de ese proceso fue, digamos, ya la parte de edición. Y yo en realidad me siento bastante contento y vamos a ver qué tal nos van las ventas, ¿no? Pero al menos en cuanto a calidad literaria, estamos en Tierra Adentro bastante convencidos de que elegimos los 3 libros que más nos interesaban. Y como decía Paco, Tierra Adentro a veces publicaba muchos más libros, pero no tenían no tenían una presentación o 2 presentaciones a lo largo del año. Eso al final a un autor joven pues no le sirve. Un autor joven, la literatura se hace también en las ferias del libro, también se hacen los encuentros con los autores. Entonces una promoción tan leve no vale la pena. En realidad solo sirve para que el autor pueda poner en su currículum: no, ya publiqué tal libro, nada más que ¿dónde está? Pues en una bodega, y nunca salió de la bodega. Y ese es un caso trágico. Yo les decía, a nosotros nos pasó cuando empezamos por ejemplo, el Día del Orgullo Gay, sacamos a regalar libros de Tierra Adentro a la calle, ¿no? Para tener ese contacto con la gente, y uno asumía que iban a ser los libros más desconocidos los que no se habían vendido, pero no, había libros de Luis Felipe Fabro, libros de hecho bastante famosos o de autores que ahora son bastante reconocidos, lo cual nos demostraba que no se había hecho un esfuerzo por vender esos libros en realidad, porque era cosa casi de que los pusieras en la librería y se iban a vender. Entonces, digamos, ese es el modelo que tenía que cambiar. Nosotros, bueno, aprovecho para hacer el anuncio, y ahorita entro a platicar de los 3 libros en cuestión, pero lo que hicimos fue, lo que vamos a hacer es, quienes sean de Querétaro, quienes estén en Querétaro, que sepan, de hecho ellos, los 3 vienen conmigo, vamos el día 7 y 8 de diciembre, o sea, este sábado y este domingo, vamos a ir a Querétaro a hacer un remate de los libros de Tierra Adentro. Entonces los vamos a vender a 10 pesos. Y creemos que es mucho mejor que puedan venderse a 10 pesos y que esos libros lleguen a las personas a las que tienen que llegar. Es decir, nosotros, aunque veíamos todos esos problemas, digamos, con la distribución, también nos dábamos cuenta de que eran libros valiosos. Ahora, nada más, y ya voy a entrar al tema de los libros, pero justo antes nada más también, el otro cambio que ocurre con esos nuevos libros de Tierra Adentro es que están coeditados, bueno, en el caso de estos 3 libros, están coeditados con el Fondo de Cultura Económica. Esto, además del sello, que tiene un prestigio sin duda alguna, implica que estos libros van a tener una distribución mucho mayor que la que tenían los libros de Tierra Adentro, y con la puerta a una distribución internacional, que eso es importantísimo, ¿no? Y en esa línea, y es una de las cosas que nos ha interesado, y digamos, esta parte de saneamiento del programa de Tierra Adentro, era porque desde el principio, bueno, habíamos hablado Paco y yo, bueno, habíamos hablado en el comité del Fondo de Cultura Económica, la importancia de que Tierra Adentro, ampliar los horizontes de Tierra Adentro. Y es algo que en la revista lo estamos haciendo mucho, ¿no? En la revista, bueno, de entrada, nos han interesado muchos los temas de las manifestaciones sociales. Por ejemplo, hoy precisamente salió un texto de Ariel Dorfman, que va a ser publicado próximamente en el Fondo de Cultura Económica. Hemos tenido textos sobre los movimientos de mujeres. Entonces, digamos, había una amplitud y una conciencia muy latinoamericana. Entonces, lo que nosotros nos proponemos para el próximo año es ¿por qué no abrir Tierra Adentro precisamente a toda Latinoamérica? Y yo creo que eso es algo que le sirve tanto a los lectores mexicanos que van a conocer a otras voces jóvenes,
como a los autores precisamente de Tierra Adentro, de estar en un sello editorial que tiene proyección internacional, que tiene autores de todo el mundo, entonces crea un diálogo mucho más interesante. Entonces digamos, eso es más o menos en los planes que tenemos para Tierra Adentro 2020. La primera parte es empezar a incluir autores latinoamericanos. Ya lo hemos hecho en la revista, con mucho éxito además. Uno de los textos de hecho más exitosos en la revista de este año es sobre el último libro de salió la cuarta parte de la historia de la sexualidad de Michel Foucault, y una autora argentina que era experta en el tema nos hizo un ensayo buenísimo, ¿no? Y que tuvo un interés que creó un interés muy grande entre nuestros lectores. Entonces, digamos, todas las cosas nos entusiasman y, digamos, queremos involucrarlas también en los libros. Es decir, que es una operación internacional y que creemos que es algo que vale la pena. Y sobre todo, y digamos, de ahí venía nuestra obsesión en, digamos, encontrar libros tan buenos como Perras, Desagüe y Restaurante Bar Familiar. Era decir, si vamos a ir a dar la cara al exterior, tenemos que llevar unos libros, vamos, irreprochables en todo punto, ¿no? Entonces, necesitábamos de entrada manuscritos excelentes. Ya me estoy pasando de mi tiempo, pero de volada, ¿verdad? Voy muy rápido nada más. Bueno, el libro de, los tres son libros muy distintos, y los tres son libros muy interesantes, y los tres, y eso yo creo que era algo importante, son tres libros que yo compraría, definitivamente, sin ninguna duda, y que puedo recomendar, y para nosotros era importantísimo eso, en esa parte también, ¿no? El de Luis, es de Luis Lugo, que fue el primer libro que decidimos publicar, digamos, del primero de los 700 que llamó nuestra atención. También uno de los de poesía es más fácil que llamen la atención, las novelas tienes que meter más páginas para decidir qué tan buena está. Pues un libro súper pop, súper divertido, súper inteligente y súper melancólico. Yo creo que eso es, digamos, lo primero que me llamó la atención del libro. Los poemas son a veces paradójicos, a veces más o menos depresivos, pero siempre, digamos, con una cuestión entre juguetona y pop. No sé si Luis nos quisiera platicar un poco de su libro. Bueno, pues buenas noches. Pues antes que nada, gracias a todos por venir. Gracias a Chata. ¿Ya se escucha? Échale galleta. Ok. Gracias a todos por venir. Chata, gracias por estar acá, mi abue. Un aplauso. No, pues nada, Restaurante Bar Familiar es un conjunto de textos que encontraron como su misión aquí, ¿no? En este libro. Es como una especie de surtido rico, en el cual son poemas muy diversos, pero las cuales el espacio que los une y que los ata es este restaurante bar familiar, este imaginario, donde el título se va empezando a descomponer, y la primera parte es un restaurante, es la mirada de un mesero, va explorando como ciertas cosas que ve ahí. La segunda parte es como la imitación de un Andy Warhol mexicano que va a un bar. La tercera parte ya es todo cargado hacia la familia. Entonces es un libro que por donde le vayan rascando pueden encontrar algo que les pueda gustar. Es la parte de venderlo, ¿no? Entonces, si no les gusta la primera parte, pueden irse a la segunda y después a la tercera, o si no, ya lo rebotan, ¿no? Pero, bueno, justamente no es un libro que va sobre un tema, sino más bien son varios temas que conectan sobre este espacio que es el restaurante bar familiar. Y bueno, cedo la palabra a mis compañeros para que vayan hablando también de sus libros. Bueno, yo voy a hablar rápido antes de pasar. Bueno, el segundo libro, digamos, del que hablaríamos, que fue el segundo que elegí, es Desagüe, de Diego Rodríguez Landeros, que de hecho, bueno, aquí está Pierre Herrera, que ayer él fue el primero en reseñarlo. Una reseña muy interesante, muy buena. Le voy a robar unas ideas de la reseña. Y sí, y es que yo me he fijado en una parte que él mencionaba, ¿no? Esa es una especie de novela río, una novela de donde confluyen muchas cosas, muchas ideas. Tiene la apariencia de una novela histórica, pero en realidad no lo es, o al menos su centro como novela no es ese. Entonces, digamos, Pierre hablaba de eso, ¿no? De la paradoja de que el título sea Desagüe para una novela río, ¿no? Para una novela que busca tantos cauces. Yo creo que fue la parte... Claro, como soy narrador, yo, digamos, es la parte en la que ponía más histérico, ¿no? Yo creo que pobre Diego también al final me debe odiar un poco, pero yo creo que la novela quedó justo, de hecho, como él quería. Yo creo que es una novela
Sé que es muy manido decirlo, ¿no? Pero es una novela perfecta, a menos que eso no sea una errata, que ya se va a ser culpa de nuestra parte, pero si no se nos fue una errata, es una novela perfecta, una novela súper arriesgada. No me imagino ni siquiera, porque digo, yo ya me tocó ver el trabajo final, pero no me imagino el trabajo tan grande que fue escribir un libro tan complicado y tan inteligente y tan sorprendente, ¿no? Sí, pues parte importante de este libro nació como un proyecto ensayístico histórico de investigación acerca del desagüe del Valle de México, ¿no? Este es el primer megaproyecto que existe en América. Empezó en el siglo XVI, en 1555, y digamos que tiene un montón de fases. La última puede ser el proyecto fallido del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿no? Entonces es una historia que abarca 5 siglos. Y a partir de ahí, rascándole en libros históricos, digo, el proyecto no tenía intención primera de ser una novela, fui descubriendo un montón de historias que dije, si esto no es literatura, entonces ¿qué demonios es, no? No sé, en el siglo XVII, principios del siglo XVII, llegan 2 personajes a la Nueva España, ¿no? Un tipo alemán que se había graduado en matemáticas en París, había dado clases en Polonia, vino a la capital de la Nueva España, hizo el primer proyecto del desagüe, fracasó rotundamente, murió pobre y olvidado en un pueblo de indios en Cuautitlán. Otro tipo, un holandés que llega igual a la capital, él era curiosamente holandés y espía de los holandeses. Los holandeses están compitiendo por el tráfico de mercancías contra España, contra Inglaterra, y pues llega aquí y se roba los planos, hay una serie de intrigas, al final muere loco en la capital de la Nueva España porque ve los lagos del valle y para él se le figuran que es una bestia del apocalipsis. O sea, una serie de asuntos delirantes que pues evidentemente, para mi gusto, la mejor forma de abordarlos no era en un libro de ensayos históricos, sino en una novela, ¿no? No sé, fui rascando, fui avanzando en los siglos, y por ejemplo, una historia también delirante que cuando la descubrí, me imaginé contándola en un lugar como este, ¿no? Imagínense, 1890, Porfirio Díaz está batallando, robándose dinero a lo loco, como suelen hacer los políticos, con el pretexto de megaproyectos, es decir, con el pretexto de construir algo gigantesco. Pues ahí está el erario, ¿no?, actuando, y entonces se le ocurre contratar a un tipo que había heredado la constructora de su papá, un tipo británico que en Londres había heredado la constructora de su papá, ¿no? Y manda a un enviado, Porfirio Díaz, a Inglaterra, lo contratan. Este sujeto viene a hacer un canal, el gran canal del desagüe, que digamos que es la columna vertebral del libro, ¿no? La biografía del gran canal del desagüe. Y este tipo se hace multimillonario aquí, o sea, le cobra a Porfirio Díaz 10 veces lo que cuesta el canal. Después se pasa de la hora el canal, va a hacer el puerto de Salina Cruz, hace obras en Veracruz, compra la línea de ferrocarriles, termina metido en el negocio del petróleo, tiene el pozo petrolero más fructífero de su época, el Potrero del Llano, y en eso se viene la revolución, ¿no? Y entonces pues Porfirio Díaz se tiene que largar, y él le dice a Porfirio Díaz, oye, ¿por qué no te vas y te exilias en mi castillo en Inglaterra, ¿no? Él no quiso al final, se fue a París, pero la historia continuó, ¿no? Este sujeto, Whitman Dickinson Person, se vuelve lord, le surte de petróleo a la marina inglesa, pasa el tiempo, con la revolución se le acaban sus negocios en México y decide cambiar de business y se mete al negocio de la comunicación, funda periódicos y ahí se va. Y con el paso del tiempo funda Penguin Books, la primera editorial que inventó el libro de bolsillo, un libro pequeño. Imagínense, Penguin Books, después pasan las décadas, se fusiona con Random House y es la distribuidora más grande del planeta de libros, cuyo capital se inauguró en el Gran Canal del Desagüe, que es
que es de lo que trata la novela, ¿no? Entonces, pues ahí descubrí Sin que... comentarios se dice en ese momento. Y entonces ahí descubrí que pues, efectivamente pues, la serie de datos históricos pues, son absolutamente delirantes y pues eso fue lo que traté de hacer, ¿no? Aterrizar la historia en una historia, la historia verídica y transformarla, ¿no? en imaginación y pues eso, ¿no? Es una novela bastante delirante, como les das cuenta. Y bueno, por último, en realidad, bueno, el libro de Cel Cabrera, ¿no? Cel es quien tiene, yo hablo en todo, bueno, lo primero es decir, bueno, ahorita oyéndolo ustedes dos, y bueno, a Cel que recientemente la presenté también, yo hace unos meses le decía a Cel entre broma y broma, que no sabía si ellos eran los inteligentes por hacer libros tan buenos o yo era el inteligente por elegirlos, ¿no? Pero definitivamente meto las manos al fuego por los 3 libros. Pero bueno, en el caso de Cel, era un libro que me parecía, era imposible no publicarlo. Era un libro, además de que es buenísimo, era un libro necesario y creo que en 2019, el año de la lucha de las mujeres, no podíamos no tener un libro en esta línea, ¿no? Entonces, platícanos un poco, Cel. Bueno, gracias. ¿Qué no les va a decir mi editor de Perras? Perras un poco es justamente recoger todos estos testimonios, todas estas debrayes, debates, ideas acerca de ser mujer aquí y ahora. Y Perras es justamente ese resumen de un pequeño feminismo de pueblo, si ustedes lo quieren llamar así. Yo vengo de Iguala, entonces es recoger estas ideas que están en el aire, las buenas y las malas, ¿no? Las amigas, pero también los celos, pero también los defectos que una como mujer tiene. Y que el feminismo no está exento de tener claroscuros, ¿no? De pronto, siempre que una lucha social comienza a ebullir, pues todo está muy revuelto, ¿no? Lo bueno y lo malo. Todas somos hermanas, pero ¿hasta dónde puede llegar esa sororidad, ¿no? Entre mujeres? Y justamente creo que Perras está en el límite de la sororidad, ¿no? Pongo, qué raro, pongo de pronto para poder hablar del propio libro, es como si lo estuviera reseñando, ¿no? Porque también se tiene que tener un poco de autocrítica en lo que se escribe. Bueno, en el libro se intenta, ya ustedes que lo compren sabrán si sí lo logro o no, se intenta poner justamente estas ideas en una especie de tubo de ensayo, que es la literatura, y darles la vuelta y revalorar estas formas de ser de antes, estas formas de ser de ahora, que están justo muy en el aire, y todavía no podemos alcanzarnos cuenta hasta dónde va a llegar la sororidad, ¿no? Entonces, justamente Perras juega un poco con el habla popular, con las cosas pop también, ¿no? Con las canciones de banda, con la menstruación, con los celos, con la infidelidad. Entonces, bueno, es como a grandes rasgos un poco mi libro. Y bueno, cómprenlo. Gracias. Por ejemplo, en el caso de Luis, si no me equivoco, es tu primer libro. En el caso de Diego, es segundo, tercero, no sabemos, porque salió el segundo y el tercero al mismo tiempo. Y Cel en 2 años decidió publicar 4 libros. A mí me da miedo lo que cuántos va a publicar en 2020. Pero los 3 libros estaban en un momento, yo creo que son 3 libros que marcan un momento importante en la vida de sus autores. O sea, en sus vidas artísticas van a ser, estoy seguro, espero que no el mejor, porque todavía les quedan muchos años y muchos libros por escribir, pero estoy seguro que van a ser libros por los que vamos a recordarlos. A mí, antes de que termináramos, sí me gustaría, especialmente de los poetas, pero bueno, también Diego, que nos leyeran un poema de sus libros, y bueno, Diego, un pedacito de la novela. Entonces, no sé quién quiere empezar, si Luis o Cel. Yo, bueno. Como no quiero tomar el libro de ahí, voy a leer mi celular como si no hubiera libro, para no agarrar un libro de ahí, porque
todavía no tengo ejemplar. Pirómana. Ya tiene un ejemplar, ya le di un ejemplar. Los dos no los hemos... Tienen que estar de acuerdo que el primero lo tiene mi mamá en Iguala, así que voy a tener que leer en el celular. Pirómana. Tiene un epígrafe de Sandra Cisneros que dice: soy una mujer encantada con sus desastres. Me dan algo que hacer, una especie de profesión. Sandra Cisneros. De niña fui pirómana, lo admito sin vergüenza. Los defectos son en mí la piedra sobre la que reposa mi vida. Quemaba servilletas y papeles con los cerillos de la cocina, un cerillo y luego otro. Encenderlos era un arte. En temporada decembrina tronaba cohetes y buscapiés en los matorrales, al pie de las banquetas. Miraba al fuego nacer de mis manos en pequeñas e inocentes chispas. Miraba con fascinación el fuego de la pirotecnia en las fiestas patronales, las llamas contagiando al cielo de luz. Los años pasaron como un cometa por mis ojos, y aquel vicio de ver arder las cosas mutó en un afán de incendio. Arder en los pequeños menesteres de todos los días, arder en las tazas rotas, la porcelana siendo una pira funeraria para la rabia que hierve, arder en la maceta que se impacta en el suelo, arder en las palabras, hasta que el fuego se apaga como un fósforo ante mis ojos fascinados. Gracias. Muy bien. Bueno, a ver, voy a leer dos chiquitos. Este se llama Kentucky Fried Chicken, es un poema que justo escribí cuando trabajaba ahí. Era hermoso. Tienen algo los de Kentucky Fried Chicken, cuando entras a trabajar, te dan una camisa que dice estoy aprendiendo, ¿no? Era como decir, si la estás cagando, está aprendiendo. Entonces tiene algo. Entonces este poema se llama Kentucky Fried Chicken. Trabajé bajo la mirada inquisidora del coronel Sanders. Limpié los baños más sucios. Rescaté del suelo pedazos de pollo que se reutilizaron. Incluso me encerraron en un enorme refrigerador. Todos los días me coloqué una etiqueta en la playera del uniforme que se incrustaba en mi piel. Estoy aprendiendo, decía. ¿Cómo logro quitarme el uniforme? Y ya para terminar, pues voy a leer el poema que justamente lleva el título del libro, para que se animen a comprarlo. Vamos a hacer plan de venta. Se llama Restaurante Bar Familiar. En la mesa, un señor viejo, bata y cabello blanco, presume su oficio, su trabajo en el hospital. Sentada junto a él, una muchacha, que podría ser su hija, le acaricia la mano. Tienen tiempo esperando. Desde que llegaron se han quejado del servicio, que el mesero no los atiende. Yo me escondo detrás de la barra, finjo que no los veo. El gerente me obliga a atender la mesa. Mi padre y su amante esperan el desayuno. Gracias. No sé, aquí son muy duros con el tiempo, así que no sé si vamos a tener... Bueno, no, antes que digo lea. Sí, perdón. ¿Quieres el primer capítulo o la primera parte? Creo que una novela se pierde bastante, entonces me gustaría decirles más o menos que tiene un proceso de lectura, un procedimiento de lectura que me parece importante mencionar porque me ayudó un amigo cartógrafo, me ayudó a hacer 3 mapas que ayudan a la lectura del libro. Es decir, el libro tiene muchos personajes, un protagonista, pero muchos personajes, y es una novela de desplazamientos en una geografía específica, es decir, el Valle de México. Entonces todo lo que hace el personaje se puede ir siguiendo en estos mapas que para mi gusto me gustaron mucho, ¿no? Aparte, mi amigo es un cartógrafo bien interesante, es un tipo que sabe de Kurdistán y cosas así. Y pues sí, platicarles que yo tenía mucha ilusión, así, yo tenía un tío me regaló una edición de la Isla del Tesoro y tenía, lo primero que veías en el libro era el mapa de la Isla del Tesoro, y siempre me han fascinado esos libros, ¿no? Entonces, pues como invitación también les quería comentar ese
ese pequeño detalle del libro. Y a propósito de la colaboración que tuve con mi amigo, me gusta que también la novela es una novela múltiple de múltiples autorías, o sea, como el gran canal del desagüe que se nutre de muchísimas aguas. Al final de la novela podrán ver una serie de apropiaciones de muchísimos autores que estuve leyendo y que me pareció lo más justo incorporarlo sin decir. Entonces, a la vez, si deciden a comprar la novela, me están leyendo a mí, pero también un montón de gente, ¿no? Porque yo creo que un libro no se escribe en soledad, se escribe con un montón de personas detrás, con una tradición, con amigos, y pues eso, se les quiere comentarlo. No sé, quizás tenemos tiempo para una pregunta, pero bueno, antes de la pregunta, bueno, yo digo de nuevo, refrendar el orgullo que me da que hayamos elegido estos libros, que hayamos tomado una decisión en función de la calidad literaria y no una decisión mafiosa, que también era importante. Y yo creo que los de la mesa también estarán de acuerdo conmigo, que también un enorme agradecimiento a Paco, ¿no? Que se decidió a que Tierra Adentro se renovara. O sea, a pesar de que al principio los rumores en la prensa era de que queríamos matar Tierra Adentro, o sea, no solo no la queríamos matar, ¿no? Queríamos que funcionara de verdad para de acuerdo a los nuevos tiempos. En ese sentido yo creo que todos estamos muy, muy agradecidos con Paco y en este impulso que estamos tomando tan en serio con estos tres autores. Ahora siguen las... Ahora sí. No, Okay. no, digo que ahora siguen las presentaciones de los ganadores de los concursos, ¿no? Mañana a las 6 de la tarde, aquí en la FIL, vamos a tener la presentación de los 9 ganadores de los premios. También son libros muy, muy buenos. También hay muchas cosas ahí que vale la pena rescatar. Y también, por supuesto, están todos invitados y nos vemos mañana a los que puedan venir. Pero pues, no, bueno, alguien tiene... no han leído los libros. ¿Quiénes han leído los libros de los aquí presentes? Pierre ya leyó uno nada más. ¿Alguien por ahí levanta la mano que leíste uno? Ah, bueno, Rocío leyó Perra, sí es cierto. ¿Tú leíste los 3? Los libros aquí ya están afuera. Sí, ¿Y por qué no compramos los libros que nos los firmen, no? bueno, también, evidentemente, también buena idea. Va, órale. Va. Muchas gracias a todos. Es como actúan los gerentes comerciales.